Respecto de los signos de interrogación y de exclamación, nosotros debemos señalar que se trata de signos dobles, es decir, que se deben colocar al inicio y al final de la frase. Un uso que parece haber sido olvidado, tal vez por la influencia negativa del inglés, en el WhatsApp, en las redes sociales en general, suelen colocar solo el signo al final, y eso es un error. En el español se debe colocar al inicio y al final, ¿no? Por ejemplo, ¿quién terminó primero? ¿Cuánto ha crecido el barrio? ¿De acuerdo? Si solo colocas aquí, está mal, es un error. Después del cierre se puede colocar cualquier signo menos el punto. ¿Por qué? Fíjate. Veamos. ¿Qué tarde es? ¿No? Sorpresa. Podemos colocar inmediatamente después otro signo, como este, de interrogación. Podría haber ido una coma. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con ella? Podría ser así o podríamos colocar coma. Podríamos colocar puntos suspensivos. Como ya dije, después del signo de cierre se puede colocar cualquier signo menos el punto. ¿Y por qué? Porque el punto está cerrando una oración. El punto pone fin a una oración. Entonces no va un punto después del otro. Este signo de acá, o mejor dicho, este punto de aquí, del cierre, ya está finalizando la idea. Si el vocativo o una proposición subordinada se encuentran al final de la oración, entonces ese vocativo o esa proposición subordinada se escribe dentro de los signos, pero de lo contrario se escribe fuera. Por ejemplo, Juanita, ¿cuándo es el examen? Y obviamente la coma para separar el vocativo. Pero si fuera, ¿cuándo es el examen, Juanita? Entonces se escribe dentro de los signos. Y por supuesto, también debe colocarse la coma vocativa. Para que te enteres, y aquí una coma, se trata de una construcción hiperbática. Ya te olvidé. Pero si esa expresión, esa proposición dependiente, ¿no? Esa proposición subordinada adverbial final, se encuentra al final, entonces, por encontrarse al final, debe escribirse dentro de los signos. Ya te olvidé, para que te enteres. Por último, el guión. Este es un signo que no debe ser confundido con la raya, que como hemos visto es un signo de interrupción o un signo que usamos nosotros en las enumeraciones, ¿no? Fíjate acá, cuando nosotros tenemos varias oraciones así, seguidas, ¿qué cosa es lo que hacemos? Colocar rayas. ¿Ya? Y tampoco debe confundirse con el signo de menos. ¿Ya? El guión es pequeñito, el signo de menos es regular y la raya es más larga. Este guión se utiliza para crear nombres compuestos como viviendas puente, kilómetros hora, relación costo-beneficio, etc. Ahora, esa locución puede ser solo circunstancial o puede ser, ¿no?, el nombre de una denominación permanente. Se emplea también para unir adjetivos siempre y cuando estos mantengan las características de cada uno. Por ejemplo, si se trata de un análisis que es tanto lingüístico como literario, entonces un guión.
que al final de cuentas es como decir análisis lingüístico y literario. Igual ocurre, el actor y presentador, o puedo escribir el actor-presentador, o sea, está reuniendo las dos cualidades. Relaciones germano-danesas, ahí está. Se conservan ambas características, o como aquí, frontera peruano-chilena. Te habrás dado cuenta que cuando se establece un tipo de adjetivación compuesta de esta manera, el primer término permanece invariable y solo al final se debe flexionar para indicar los accidentes. Ahora, esta circunstancia cambia si las características se van a fusionar, ¿ya? Si no se mantiene la diferenciación. Por ejemplo, en una palabra como hispanoamericano o físico-químico o sociocrítico. Por último, se utiliza el guión para separar un prefijo. Atención, recuerda, el prefijo es un elemento constituyente de la palabra. Entonces, simplemente se integra. No tiene por qué ir separado. Por ejemplo, preuniversitario es una sola palabra. Antimotín, una sola palabra. Probiótico, una sola palabra. Antitaurino, una sola palabra. Entonces, ¿en qué caso se debe emplear el guión? El guión se emplea para separar el prefijo que se antepone a un nombre propio o a una sigla. Por ejemplo, cuando Donald Trump anunció su decisión de construir el muro, se realizaron muchas protestas anti-Trump. Gran rifa pro Universidad de San Marcos. Manifestación anti-nazismo, anti-partido nazi. Entonces, cuando nosotros tenemos así, que el prefijo se antepone a un nombre propio o se antepone a una sigla, es necesario separar ese prefijo mediante un guión. De esa manera se indica la unidad y además se evita tener una construcción anómala. Ahora vamos a resolver las preguntas con las que podamos afianzar lo que hemos aprendido sobre estos otros signos. Y ahora vamos a hablar de un signo que forma parte de los llamados de interrupción. Quiero que recuerdes algo. Cuando la interrupción del hilo principal del discurso es mínima, cuando el inciso que se está indicando es una aclaración del término anterior, por ejemplo, en una aposición, entonces solo se debe usar comas. Por ejemplo, Barack Obama, primer presidente afroamericano de Estados Unidos, publicó un libro, bla, bla, bla. O sea, primer presidente afroamericano de Estados Unidos explica quién es Barack Obama. Por eso colocamos comas, hay una relación directa. Si la interrupción es, en cambio, muy fuerte, como por ejemplo al explicar siglas, al explicar acrónimos, al presentar algún dato numérico, algún dato geográfico, ¿qué empleas? Ya lo hemos estudiado, paréntesis. Por ejemplo, la Real Academia Española de la Lengua, entre paréntesis, RAIL,
¿no? O la Asociación de Academias de la Lengua Española, entre paréntesis, ASALE. El incremento del Producto Bruto Interno en 15,000 millones de dólares. Entonces, esas interrupciones van entre paréntesis. Pero si la interrupción es solo mediana, porque los paréntesis indican la más fuerte y las comas la menor. Si la interrupción es solo mediana, si se trata de un inciso aclaratorio secundario o de un comentario paralelo, entonces aquí nos ayuda la raya, ¿ya? Este signo. Por ejemplo, aquí, debemos mantener la vigilancia en las fronteras ahora que reiniciamos algunas actividades, pues la pandemia aún no ha sido controlada del todo. Ese es el enunciado principal, ese es el mensaje. Pero en medio dice, señaló el ministro de Salud. Ese es un inciso. Cuando hay un comentario paralelo, cuando se indica al autor de un comentario, cuando queremos precisar, entonces usamos las rayas. Se debe encerrar. Y, por si acaso, sí es posible colocar aquí una coma, incluso se puede colocar un punto. Por ejemplo, debemos mantener la vigilancia en las fronteras, señaló el ministro de Salud, en caso de que haya algunos problemas, porque, y si ese porque es explicativo, entonces debe ir una coma antes. ¿Ya? Entonces, acá igual, si viniera un porque explicativo, también debe ir una coma antes. No hay ningún problema. Segundo uso. También la raya se emplea para enumeraciones. Por ejemplo, aquí, las técnicas más destacadas en la obra de Vargas Llosa son, y comienzo a enumerar. Entonces, fíjate, y seguramente me has visto a mí también antes de los ejemplos, antes de las oraciones de ejemplo, colocar este signo. Las rayas sirven entonces para una enumeración en columna, una enumeración vertical. Y aquí aprovecho para darte otro dato. Cuando la palabra etcétera la empleas así al final de una columna, se escribe completa. ¿En qué casos puede escribir la abreviatura etc? Solo cuando la enumeración es en línea, cuando la enumeración está en sucesión una tras otra. Recuerda, los signos se pueden combinar. Si nosotros tenemos que realizar otra aclaración en un inciso que está entre paréntesis, empleo las rayas. Si dentro del inciso entre rayas debo establecer otra aclaración, puedo también usar paréntesis. Pero no es paréntesis dentro de paréntesis, a menos que utilices, como creo haberte explicado, en la construcción interparentética puedes usar corchetes. ¿Ya? Yo sé que este tema de la puntuación tiene todavía mucho que dar para ti. He tratado de resumir las reglas de los casos más usuales de la forma más puntual, pero lo vas a aprender, vas a desarrollar, ¿no?, esta habilidad para redactar, para emplear bien los signos de puntuación, solo si practicas. Lee mucho y escribe. Y cuando uses el WhatsApp, uses el chat, también usa los signos de puntuación para que te vayas acostumbrando a la forma más adecuada de emplearlos. Nos vemos en otra sesión.